Primero, repasemos lo que hemos conversado antes, compañeros. La idea de los organismos constitucionales autónomos, OCAS, no es necesariamente mala. Todo depende del tema, las circunstancias y las necesidades de cada momento. Nadie duda que el INE, el Banco de México, la CNDH y el INEGI, en el Poder Ejecutivo Federal, o la Auditoría Superior de la Federación en el Poder Legislativo, deben continuar siendo OCAS. Segundo, veamos un OCA de última generación que yo llamaría neoliberal, en el cual nunca hubo consenso ni técnico ni democrático para conformarlo y cuyo performance causó una reacción popular democrática adversa a ese sistema de organización institucional. El caso que les propongo analizar es la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Propongo que nos guiemos por aquel refrán que dice que por sus obras los conoceréis. En la red de redes pueden ustedes consultar www.cofece.mx. Ahí van ustedes a encontrar un documento PDF de 48 páginas titulado así: Evaluación ex post por sanciones impuestas a los cárteles en la provisión del servicio integral de laboratorio y banco de sangre al IMSS e ISSSTE. Cárteles aquí no son los cárteles de la droga, es un cártel comercial, un monopolio. Bueno, empezamos con el lenguaje experto. ¿Qué significa eso de evaluación ex post? De acuerdo con el documento, se trata de estimar el impacto que tienen las resoluciones de la COFECE sobre el bienestar de los consumidores una vez que los mercados internalizaron los efectos de la resolución. Traducción. Una vez que la COFECE emite una resolución, ese tipo de trabajos ex post nos va a permitir ver qué efecto tuvo la acción del órgano, COFECE, en los proveedores de bienes y servicios y también en los consumidores. Bueno, caso concreto nace de una denuncia que realizó el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, en el primer cuatrimestre del año 2016. Ya vamos casi para una década. Eso ocurrió en el momento en que estaba habiendo un cambio, una transición entre dos directores generales del IMSS. Salía José Antonio González Anaya y entraba Miquel Arriola Peñalosa. Todo esto en la administración Peña Nieto. La denuncia la ingresó el IMSS a la COFECE el 1 de marzo del año 2016. González Anaya había dejado la dirección general el 8 de febrero de ese mismo año. En otras palabras, su administración tiene que haber participado en eso. En su denuncia, el IMSS indicó varios de sus proveedores como culpables de haber cometido prácticas monopólicas absolutas en la provisión de los servicios integrales de banco de sangre, estudios de laboratorio clínico, bienes y servicios relacionados. La COFECE realizó una investigación y encontró que efectivamente 11 empresas y 14 personas físicas eran responsables de establecer un pacto de no agresión para beneficiarse en 7 licitaciones durante el periodo 2008 a 2015. Ojo, 8 años prácticamente. Esto en perjuicio del denunciante, el IMSS, pero también del ISSSTE, el Instituto de Servicios Sociales y Seguridad para Trabajadores del Estado. La no agresión entre empresas y empresarios coludidos consistió en ¿qué? Repartirse el territorio en donde el IMSS y el ISSSTE requerían esos servicios y esos bienes. Y así el grupo de comerciantes monopolistas se aseguró que solo una de las partes involucradas en el cártel en cada licitación fuera competitiva. Y entonces se repartían el territorio. Quien ellos decidían se aseguraba la contratación en un segmento del mercado. Atención, compañeras y compañeros, esta práctica monopólica que se llama cártel empezó en el año 2008, es decir, 8 años antes de la denuncia, que fue 2016. Esto es, todo empezó en la administración Calderón. ¿Esto qué significa? Que durante 2 sexenios, Calderón y Peña Nieto, el cártel monopolista se benefició de su conducta ilegal sin que las autoridades del sector salud se percataran de ello, o muy calladitas estaban haciendo su investigación, pero no denunciaron nada, hasta el final. Pero vamos a regresar al relato. En el año 2020, es decir, 4 años después
de la denuncia, la COFESE finalmente terminó su investigación e impuso multas por un monto de 626 millones, 457.527 pesos del año 2020. Las empresas sancionadas fueron, y hay que decirlos, Centrum Promotor Internacional, Disipa, Grupo Vitalmex, Emocer, Impromed, Instrumentos y Equipos Falcón, Selecciones Médicas SEME, Selecciones Médicas del Centro, SEMESE, Vitalmex Administración, Vitalmex Internacional y Vitalmex Soporte Técnico. Si ustedes las ven por ahí, desconfíen. Una búsqueda mínima en la red de redes nos muestra que la primera de las empresas mencionadas, es decir, Centrum Promotor Internacional, después de que fue multada, litigó y llevó el caso hasta la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual hace apenas unas semanas, a mediados de diciembre del año pasado, 2024, finalmente terminó el caso y ratificó la Corte que Centrum y dos de sus directivos tenían que pagar 108.629.000 pesos por las multas que les tocaban a ellos. De otra de las empresas sancionadas, uno puede encontrar en la red que Vitalmex, no sabemos cuál de las tres Vitalmexes, anunció que iba a litigar desde el año 2020. Y aquí les planteo un nuevo problema, compañeras y compañeros. Uno se pregunta, ¿por qué en el caso de este OCA, la COFESE, los legisladores neoliberales no le dieron a sus resoluciones la fuerza de definitividad que, por ejemplo, sí le dieron al INAI en materia de transparencia? Les explico. En transparencia, el OCA regulador INAI es la última instancia. Cuando un usuario del sistema de transparencia se queja de que una institución no le ha dado la información que solicitó, va y presenta un recurso de revisión y el INAI lo resolvía. Y esa resolución del INAI era definitiva porque ya no había otra instancia para apelar. Siempre hay una excepción, por supuesto. Si la Consejería Jurídica del Gobierno Federal interviene y dice que en ese asunto hay una cuestión de seguridad nacional, la Suprema Corte de Justicia revisa el caso. Pero estos casos siempre han sido muy poquitos, muy excepcionales, y en casi todas las ocasiones se ha confirmado la resolución del INAI. Hasta donde sabemos, este arreglo de definitividad va a seguir igual ahora que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno sustituya al INAI en la resolución de los recursos de revisión. Ahora bien, los legisladores neoliberales podrían haberle dado al OCA llamado COFESE los mismos poderes de definitividad que le dieron al OCA llamado INAI, ¿verdad? El caso de los proveedores coludidos para repartirse el mercado en un cártel habría terminado allá, hace 4 años, en 2020. Pero no, las decisiones de la COFESE no son definitivas. Las empresas coludidas tienen oportunidad de litigar vía amparo en contra de las multas que fueron impuestas en el año 2020. Y este litigio duró 4 años. Ojo, y no todos los juicios han terminado, hasta donde entendemos. ¿Por qué los legisladores neoliberales aplicaron 2 sistemas distintos para 2 OCAs? Las resoluciones del INAI son definitivas, salvo la pequeña excepción que dije. Las resoluciones de la COFESE son apelables vía amparo. Y las empresas que por 8 años encarecieron los servicios que compraban el IMSS y el ISSSTE, pudieron defenderse primero 4 años ante la COFESE, que son muchos años de investigación, y luego litigar otros 4 largos años contra las multas. Una respuesta hipotética pero razonable está en la diferencia entre sujetos obligados. El principal sujeto obligado en el INAI y transparencia son las autoridades públicas, los gobiernos. El principal sujeto obligado en la COFESE son los empresarios privados, cuya participación en la economía nacional siempre ha sido mucho más grande que la de los gobiernos. Y esto por más que los Salinas Pliegos anden por ahí diciendo que los gobiernícolas nos acechan por todas partes. La verdad sea dicha, México sigue siendo una economía capitalista. Por lo mismo, los gobiernos sufren que la decisión de la burocracia especializada del INAI y ahora de la Secretaría de Anticorrupción sea definitiva. Pero en el sector privado no se les impone lo mismo a los privados. La burocracia especializada de la COFESE todavía puede ser apelada ante la Corte, vía amparo, es decir, varias instancias. ¿Por qué? Porque las clases sociales existen.
Así que el IMSS y el ISSSTE, y con ellos millones de hombres y mujeres derechohabientes, tuvimos que sufrir 8 años de prácticas monopólicas y luego 8 años de investigación y litigio. 16 años. Piensen, compañeras y compañeros, la justicia que llega tarde nunca es justicia. Muchas gracias.